cómo fue su inicio de la carrera de gastronomía? Bueno, la carrera de gastronomía, como tal, yo la inicié mayor. Yo me inicié en cocina a la edad de 13 años. Entré como vajillero, me gustaba mucho y luego se fue forjando por insistencia de mi maestro, el chef, bueno, el maestro de cocina, porque no había chef en ese entonces, don Pascual. Él me forjó entre fuegos y sartenes y luego la pasión se hizo mi profesión, porque estudié ya siendo mayor, por una necesidad. Pasó el tiempo, yo ya había salido del país, había trabajado en muchos sitios fuera y al retornar necesitaba un certificado o un título que debía cocinar. Entonces tuve que estudiar y descubrí muchas cosas que conocía de repente en la práctica, pero no en la teoría. Entonces pude aplicar muchas cosas y reformular mi propia vida en lo que es la gastronomía. Eso me llevó luego a manejar restaurantes, poner mis propios negocios. ¿Y usted dónde estudió? Yo estudié en el Centro de Promoción Turística del Perú, se llama Centrotur Perú. Centrotur Perú es una escuela gastronómica y turismo que es hermana de Senati. Senati se va a la industria y Centrotur se va a lo que es el turismo. Es una escuela mixta que tiene más de 40 años de servicio, es mixta porque tiene capitales privados y capital de Estado, igual que Senati, ¿no? Son dos escuelas que nacieron durante el gobierno militar. ¿Me puedes comentar un poco acerca de técnicas culinarias? Las técnicas culinarias son importantes. No olvidemos que ahorita el lenguaje universal en la cocina son las técnicas de origen francés. Entonces que nuestros cortes, por decir, tienen nombres en francés, como el chiffonnet, como el brunoise, el parmentier y otros, ¿no? Y vamos a encontrar. Es el lenguaje universal. Y son importantes, digo, porque cuando yo trabajé en un barco, el capitán, o mejor dicho, el jefe de cocina, el maestro de cocina, era africano. Tenía otro jefe que era vietnamita, y había belgas, y había franceses. Entonces, simplemente no podíamos comunicarnos muy bien, como decían, nos llamaban la cebolla, ¿no? Y decía, bruna, ¿no? Entonces, no sabía qué es lo que quería, ¿no? Una papa, decía, ponió, y tenías que, ya sabías qué hacer. Entonces, era el lenguaje que comenzamos a desarrollar. Muchas gracias. Muy bien, chef. Y ahora díganos, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar lo que es gastronomía? Claro, como le comentaba a tu compañero, yo regresé del extranjero aquí a Perú. No encontré trabajo en Lima porque me exigían un título profesional. Me fui a la localidad de Huacho, que es una localidad fuera de Lima, y me tomaron una prueba, todo, pero a la hora de presentar papeles me dijeron, necesitamos un título. Yo me enojé y dije, total, ¿qué quiere? ¿El título o lo que prepara? ¿Qué es lo que se va a tomar? Enojado yo con la vida. Tuve por la suerte de cruzarme en la vida con don Pucho La Rosa y don Carlos. Ellos son los padres de la gastronomía de la cocina novatina. Ellos son los que un poquito me empujaron a estudiar cursos cortos de cocina, y Pucho La Rosa fue el que me lleva a Centrotur. Ya yo tenía ya pues mis 3 abriles acompañados, ¿no? Tenía como 35 años y manejaba 3 restaurantes, tenía yo mi centro como un restaurante, digamos, un centro de diversiones, un restaurante. Y ya tenía, me tocó enfrentarme en aulas con personas como ustedes, edades de ustedes, así muchachitos, muchachitas, ¿no? Y yo decía, no, esto no es para mí. Pero le fui encontrando un gusto porque, ¿sabes qué te cuento? Yo sabía preparar muchas cosas, pero no sabía el cómo, ni el por qué, ni el para qué. Simplemente lo sabía hacer en forma mecánica. Aprendí a mejorar todas las cosas, aprendí a introducir la técnica más perfecta posible en mi trabajo. Y eso me sirvió para ir creciendo cada vez más. Despertó en mí un hambre de conocimiento y me fui dando. Después de hoy sigo estudiando. Bien, ahora díganme si el Perú tiene técnicas o métodos propios. Muy buena pregunta. Técnicas nosotros de corte, por lo general no tenemos exactamente, porque recordemos, tendríamos que retroceder al Perú de hace unos 11.000 antes de Cristo, en la era apocalíptica, en que eran cuchillos de obsidiana, entonces no había muchos cortes, ¿no? Lo que sí creo que hubo métodos de conservación muy antiguos, muy buenos, ¿no? Como es la salazón, que hasta el día de hoy lo cultivamos aquí en cultura. Tenemos, por ejemplo, salar las caballas y las carnes, el secado, es decir, atado al sol, ¿no? Muy famoso, aquel tira la carne seca. Son métodos de conservación ancestrales,
son preincaicos, pero todavía lo mantenemos. Tenemos métodos de cocción y preparación, digamos, que son precerámicos, como es la pachamanca, como es la guatía, ¿no? Tenemos métodos de cocción mixtas, en el caso de Opus. El Opus tiene un principio parecido a la pachamanca, pero se trabaja mediante un piso muy castellano. Entonces vemos la mistura, ¿no?, entre lo que pasó, lo llegado con lo encontrado, entre lo que trajeron los europeos y lo encontraron con los americanos. El Perú tiene mucho que dar, pero aplicamos los métodos y cortes para mejorar nuestras presentaciones y ponerlos a nivel estándar internacional. Pero nunca olvidemos que somos una cocina ancestral, antigua y sobre todo mágica. Bueno, ahora seguimos con la entrevista aquí con el chef Eduardo López. Chef, una pregunta más, con respecto a lo que son los fondos, ¿qué puede decir con respecto a ellos? Bueno, los fondos, mire, mi estimado tocayo, son una concepción, una percepción antigua. No pertenece a los americanos o a los amerindios, no pertenece a ellos. Eso llega con la conquista, el poder tratar de sacarle sabor a los huesos y así dar con eso muy concentrado para enriquecer las preparaciones finales. Con el paso del tiempo se han ido industrializando. Tenemos los cubitos, por ejemplo, los concentrados. Es un concentrado deshidratado de fondos. Mucho mejor los cubitos que los polvos, ¿no? Es un concentrado. Pero luego ya cuando se tecnifica, ya por el 1800 se tecnifica la cocina. Los franceses son los que toman el mando de la cocina a nivel internacional. Y tenemos los fondos conocidos, el fondo claro y el fondo oscuro, que son los más utilizados, ¿no? Se utilizan para hacer salsas y para realzar los sabores, ¿no? Tenemos un fondo que se usa muy específicamente, que es el fumet, que se trabaja pescados y mariscos para platos propiamente marinos. Y un fondo que muy poco se utiliza y no lo sabe manejar muy bien es el fondo de vegetales, que se puede usar en la cocina vegetariana y no solamente en la cocina vegetariana. En un fondo de vegetales se usa un arroz, puede ir ese arroz muy rápido, y si es con manteca mucho mejor. Pero los fondos son una herramienta muy útil para nosotros que tratamos siempre de mantener nuestra gastronomía en alto y sobre todo, como dije hace un rato, estandarizarla para poder sacarla y exportarla. Y siguiendo con el tema de los fondos, en lo que respecta a la gastronomía peruana, como se mencionó hace un momento, ¿en qué vienen a apoyar estos? En la gastronomía peruana los fondos sí nos ayudan bastante porque si los sabemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una carapulcra y tenemos un fondo oscuro bien elaborado, vamos a resaltar, vamos a elevar el sabor, pero la carapulcra es papa seca y no nos va a aportar sabor, que nos va a dar sabor es el aderezo, la base de la papa, ¿no? Y de la carne de cerdo, y a mí si es chinchana será el chocolate rico, o si es limeña, la papa fresca con el vino, porque son dos tipos de verduras, pero los fondos nos van a ayudar para eso. Sí nos sirven bastante, o sea, y hay fondos tradicionales o regionales, por ejemplo en Huacho. Si vas a Huacho vas a encontrar fondos de pato. Ah, pero es un fondo claro, no, porque sale tan oscuro como el fondo de res, pero utilizan ellos para hacer su ceviche de pato, su establecer pato, con pato, y para hacer otras preparaciones, una sopa, así como aquí más o menos la sopa de trigo que dicen el alto fibra, ellos tienen así parecido con la menudencia del pato, ¿no? Y utilizan mucho ese fondo para dar ese concepto, ese sabor. La cocina peruana es muy rica, es muy cara porque tiene diversidad de insumos y siempre un buen fondo nos va a ayudar a establecer un sabor más estándar. Chef, y ya para culminar, ¿no?, esta pequeña entrevista, usted no es originario de Piura, sin embargo ya lleva bastante tiempo aquí. ¿Qué puede decirnos con respecto a la gastronomía piurana? Mira, te diré, cuando yo llegué a Piura antes de este tour, yo he estado en Piura, yo trabajé en un programa social que era el impacto, como iba a ser el impacto social de la introducción del Mango Edward aquí en Piura, el Mango Edward restaurante. Llegué y estuve en Chulucanas y quedé absorto con el tema de la universidad gastronómica tan simple y sencilla, rural, de campo. Luego cuando me tocó estar aquí en ese tour, ¿no?, en la ciudad, me tocó visitar muchos lugares con mis alumnos y tuve el encuentro con, por ejemplo, la sopa de novios, ¿no? Un plato que me parece muy interesante, muy interesante y sobre todo que no lo veo en otro sitio. Encantado y maravillado por mí, comía por ejemplo majada de yuca todo el día.
vecino amor cocina, me encanta, me encanta. ¿No? El ceviche chabelo me parece un plato que tiene muchas posibilidades para venderlo en Lima. Igual que el mazorca, porque en Lima come mucho plátano con mucha yuca, que podemos poner allá. El otro plato interesante, no tanto por el sabor, porque no es mucho de mi agrado, pero sí es el pasado por agua, por ejemplo, me gustó mucho la raíz de este plato, ¿no? Me gustó mucho, me llamó tanto la atención que me tuve que ir a la arena y tocar puertas y hablar con las personas mayores, porque el pasado por agua es originalmente de la arena. Entonces, es algo, Piura tiene mucho que dar. Piura no solamente son las playas, ¿no? Piura no solamente es Catacaos, Piura es toda la región, 8 provincias que tienen un fenómeno gastronómico único. Vivo en otras partes del Perú, puedo decir que me conozco casi el 80% del país, está dentro de las 3 regiones, y Piura es muy particular. ¿Y saben lo que hace particular a Piura? Es su chicha. Y muchos de los platos se elaboran con la chicha de Piura. La chicha, en el Perú tenemos más de 190 formas de chicha, pero la chicha de Piura es única, porque es la única que sabe. Todas las chichas son de corte dulce. La chicha es algo que es mucho más fácil cocinar, mucho más fácil de hablar. Me encanta la chicha de Piura, me gusta la chicha. El clarito no tanto, que parece es otra cosa maravillosa. Cuando vienen amigos de fuera, yo los llevo a tomar chicha y tomar con y se quedan interesados por el clarito y no me creen que sale de la chicha. Yo tengo que llamar a un chichero, una chichera y que explique y se quedan así. Entonces yo, el chicha tiene tanto que dar. Y ustedes son ciegos montados en el caballo sin cabeza, no saben para dónde van. Porque si tú te logras extraer del lugar, te vas a dar cuenta del potencial que tiene que ir a nivel gastronómico. Pero obligados a ustedes. ¿Qué hacen para elevar la gastronomía de Piura hacia afuera? La malagrabia, un plato interesante, encontré uno muy parecido en Guatemala y por lectura en las Islas Canarias, en España también tiene que yo sigo investigando dónde vino, si salió de aquí hacia allá, de las Américas a Europa, o llegó de Europa, o llegó de Centroamérica a Sudamérica, y de Sudamérica se fue para otro lado. Yo sigo buscando, tratando de encontrar la raíz de la malagrabia. Y la malagrabia no es el pescado, no es el frijol, no es el arroz. La malagrabia es la combinación de ese plátano asado, trabajado con queso. Eso es la malagrabia. Ahora que tú lo sirves con pescado, con frijoles, interesante.